Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dentro de la Pirámide. Hoy quería hablaros del arte. ¿Qué es el arte? El arte es morirte de frío. Bueno, el arte en realidad, tal y como lo define la Real Academia de la Lengua en su segunda acepción, lo tengo aquí delante, es la manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Fijaos, esta definición yo recuerdo cuando estudiaba Historia del Arte en la carrera en Valladolid, pues teníamos mucha... pues una serie de luchas y controversias con el profesor, porque claro, nosotros veíamos solamente arquitectura, pintura y escultura. Y el resto de artes se olvidaban, ¿no? Por eso siempre tomábamos el pelo diciendo que era historia parcial del arte, que en realidad es así. Nosotros no vamos a entrar en este nuevo vídeo para hablar de música, de poesía, lógicamente cine en el Antiguo Egipto no había, pero sí que vamos a centrarnos en lo que se denomina las artes plásticas, ¿no? Es decir, esos elementos más materiales, más tangibles que el ser humano ha utilizado a lo largo del tiempo para poder crear cosas. Y en el Antiguo Egipto es quizá uno de esos grandes problemas, ¿no? Existe el arte, tal y como lo entendemos en la actualidad, ese concepto griego de la belleza por la belleza, el arte por el arte. Bueno, pues para muchos Egipto plantea muchas dudas en ese sentido. Fijaos que los egipcios cuando creaban una cosa, lo creaban no por el simple hecho de ser bello, que también, sino porque tenía una finalidad que era la de tener una proyección trascendental, es decir, que más allá, en el mundo de la muerte, pues esos objetos que habían utilizado en vida tuvieran ese significado o pudieran seguir existiendo. Para hablar de arte en el Antiguo Egipto hay que hablar en primer lugar de su geografía. Parece una estupidez. Podemos decir que tiene que ver el paisaje con el arte, con una escultura, con una pintura. Pues mucho, porque el pensamiento de los egipcios está absolutamente condicionado por su geografía. Recordemos que hay un río, el Nilo, el valle, iba a decir las montañas, ¿no? Los laterales del valle, el desierto y esos contrastes tan grandes entre una margen muy pequeñita, muy estrechita de zona verde, de apenas un par de kilómetros como mucho, en la vera del río, junto ya el desierto. El desierto, pues el aspecto más yermo, más oscuro, más mortífero de la naturaleza. Estos dos contrastes marcaron y delimitaron de una manera extraordinaria el pensamiento de los antiguos egipcios, de tal manera que ese concepto que ellos tenían de la muerte, ese concepto trascendental, ese viaje al más allá, ellos lo entendían como algo idéntico, parecido, similar a lo que es ese valle del Nilo. Quizás de ahí viene también esa idea de conservadurismo, ¿no? Porque cuando pensamos que el arte egipcio no cambió a lo largo de 3000 años, que eran conservadores, como algo negativo, tenemos que cambiar ese chip. Los egipcios no cambiaron de esa forma de pensar y de esa forma de hacer las cosas porque lo veían como algo auténtico, era una señal de autenticidad y por eso no eran muy abiertos a tomar referencias extranjeras de influencias de otras culturas, que también las tuvieron a lo largo de su historia, pero en definitiva, si hablamos de arte, lo que ellos consiguieron a lo largo de 3000 años, más o menos desde finales del cuarto milenio hacia el 3000 antes de nuestra era, hasta el cambio de era con la llegada de los romanos, en esos 3000 años, ellos lograron un lenguaje artístico que hoy, aunque seamos personas del siglo XXI, seres humanos del siglo XXI, nos permite identificar a la primera una pintura, un relieve, una estética, un adorno, un elemento arquitectónico faraónico. Eso no sucede con muchas culturas de la antigüedad, en donde vemos, pues a lo largo a no ser que seas un experimentado artista y veas un poco la pintura, hay mucha gente que no distingue una pintura medieval de una pintura renacentista o de una pintura del 18, porque en definitiva son colores, son imágenes, pero el lenguaje artístico utilizado por los antiguos egipcios, ahí sí que marca de una manera muy intensa ese conservadurismo, pero no, insisto, en un sentido despectivo, sino en un sentido muy amable y sobre todo marcando esa autenticidad que los marcó durante 30 siglos.
Lo que quiero con este nuevo vídeo de Dentro de la Pirámide, hablando de la historia del arte, no es dar la chapa sobre descripciones de objetos, sobre elementos, colores, motivos, no. Ya tuve, como decía antes en la carrera, la lucha con los profesores que se limitaban a describir un cuadro, pero no entraban en el detalle, ¿no?, de qué es lo que significaba cada cosa. Y en el arte egipcio hay infinidad de simbolismos. Me atrevería a decir más, ¿no? El arte es pura magia, es puro símbolo, porque están transmitiendo un mensaje. Y ese mensaje se marca de una manera muy determinada por medio de la escritura, ¿no? Podríamos incluso decir que el arte egipcio es prácticamente una escritura jeroglífica hecha figuras enormes que, desde un punto de vista estético, adquieren un sentido, pues hoy podríamos definir como bello, ¿no? Por ejemplo, cuando el dios Ptah, en esa cosmogonía, crea por medio de la palabra, es decir, pronunciando las cosas, automáticamente un objeto cobra vida. Si yo, por ejemplo, digo este teléfono, ¿no?, este teléfono móvil, si no lo menciono, no existe, pero si digo la palabra teléfono, automáticamente existe, automáticamente cobra vida. Nosotros, de alguna manera, hemos heredado esa idea, y cuando leemos en el Antiguo Testamento el verbo se hizo carne, cuando Dios estaba creando el mundo, esa idea viene de la cosmogonía de Menfis, de esa cosmogonía vinculada al dios Ptah. Todo lo que se pronuncia existe, lo que no se pronuncia no existe. Si tú tienes una figura, si tú tienes una estatua, existes. Si no la tienes, no existes. Y de ahí nace también la idea de la damnatio memoriae, es decir, el borrado de la memoria, que es algo que a lo largo de la historia del arte se ha vinculado, pues, a muchos dictadores, a muchos momentos de crisis, en donde las personas que han venido pues contraviniendo las normas que ese dictador había puesto, lo primero que hacen es destruir la figura, destruir la efigie de este personaje. Y fijaos que es algo que se sigue haciendo todavía. Cada vez que queda un dictador, lo hemos visto hace poquitos años con Saddam Hussein en Irak, ¿qué es lo primero que hicieron? Tirar sus retratos, tirar su estatua. Eso es el borrado de la memoria. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú zanjas, en el momento en el que tú cortas la imagen de esa figura, el nombre deja de existir. Es un elemento mágico que nació hace prácticamente 6.000 años, pero que todavía sigue existiendo en la actualidad. Comenzando con la arquitectura, antes decía que esos paisajes estaban marcando un poco el pensamiento artístico de los antiguos egipcios, y es verdad. Fijaos que cuando nos enfrentamos a un templo, como el que estamos viendo ahora en pantalla, que es el templo, por ejemplo, de Horus, en Edfu, lo que vemos es un enorme portalón, que se llama pilonos, que en realidad está marcando el eje de acceso hacia el lugar sagrado. Es decir, es una vía procesional, es una vía casi mágica que nos da acceso desde la parte profana, es decir, el exterior del templo, a la parte más sagrada, el interior del templo, ese santorum, ese santo de los santos, en donde vive Dios, donde vive la divinidad. Pues bien, esos pilonos, lo más probable es que estén recreando el aspecto que tiene el Valle del Nilo, es decir, las márgenes de ese horizonte artificial que se forma alrededor del valle, es decir, una orilla y otra, y que la vía procesional, es decir, ese camino recto atravesando diferentes patios, diferentes salas, lo único que describe es el deambular por el Nilo hasta llegar al lugar sagrado. Pensad que el movimiento de personas que se hacía en Egipto, no había puentes, por ejemplo, para ir de una orilla a otra. Eso es algo que nos llama la atención, pero no había puentes. Cruzaban con una barca. Todo el movimiento, cada vez que ibas a una aldea, cada vez que te movías del norte al sur de una ciudad, lo hacías, hombre, si no era una distancia muy lejana, lo podías hacer por la calle, pero la mayor parte de estos movimientos se realizaban por medio de barcas. Es decir, el Nilo era la vía procesional, una vía sacralizada, y era como una autopista, la autopista general de Egipto. Y todo eso queda perfectamente marcado en el arte, y en este caso en el templo. La estructura del templo es relativamente complicada, ¿no?, porque vemos ese primer pilono, esa primera puerta que puede recrear ese valle del Nilo,
y accedemos a un patio, una estancia abierta que es porticada y que está sujetada por columnas que tienen capiteles con formas vegetales. Esto lo vamos a encontrar también en la siguiente sala, que suele denominarse la sala hipóstila, que es una sala de columnas. Todos estos términos son términos griegos que luego se han utilizado para intentar explicar un poco, o por lo menos poner una etiqueta, un nombre a los elementos que componen los edificios en el antiguo Egipto. Fijaos el detalle de la vegetación. Los antiguos egipcios creían que el mundo se había creado a partir de las aguas del caos, el Nun, lo que ellos llamaban el no ser, la no existencia, de cuyas aguas surgió una montaña primigenia, a partir de la cual Atum u otras divinidades luego pues crearon el mundo. Bueno, pues este detalle está perfectamente reflejado en la idea de esa sacralidad de los templos, de los santuarios. Es un elemento mágico que pasa desapercibido. Cuando ellos construyen esas columnas, cuando ellos construyen esas columnas con motivos vegetales, ya sean papiros, ya sean lotos, ya sean palmeras, no están haciendo elementos decorativos que dices, bueno, es que qué bonito queda, ¿no? Con unas florecitas, un color verde, un color azul, mira qué bello, qué hermoso. No, lo que están haciendo es crear el momento de la creación, es decir, repetir, hacer un remedo de ese momento de la creación. ¿Para qué? Para que esta creación sea constante a lo largo de día a día y sea eterno. Es decir, siempre exista el mundo. Esas columnas vegetales lo que están marcando es eso, las primeras señales de vegetación que aparecieron con las aguas del caos. Si nos fijamos en los zócalos también de los muros, por ejemplo en este templo de Horus en Edfu, vemos que hay vegetación, salen pues marjales, ¿no? de papiros, de flores de loto, todo ello recrea ese momento primigenio de la creación. Y a medida que vamos avanzando por el templo, vamos a ver que el suelo va ascendiendo y el techo va bajando. Es decir, nos vamos adentrando en un mundo de recogimiento, es decir, hacia lo sagrado, hacia lo más oscuro. Va perdiendo luminosidad. Ya no existen esos patios abiertos, ya no existen esos ventanales que puede haber en la sala hipóstila que dejan entrar luz a través de esos frondosos paisajes de papiros con flores realmente espectaculares, llenas de colores, y nos vamos adentrando en una zona pues mucho más quieta, mucho más recogida, mucho más bajita, mucho más estrecha, que es en definitiva el espacio en donde vive la divinidad, el Sancta Sanctorum, al final de esa zona sagrada, en una capilla de piedra normalmente, que recibía una serie de cultos diarios y que nos hacen ver precisamente la importancia que tenía el culto diario de esta divinidad en cada uno de sus santuarios. Hay que pensar que estos edificios siguen más o menos una norma, ¿no? Quizás aquí ahora he puesto algunos ejemplos, algunas imágenes también del templo de Karnak, que es más antiguo en el tiempo, estamos hablando hacia el año 1400 antes de nuestra era, grosso modo, y el templo de Edfu en Philae es de época tolemaica, es del siglo III, más o menos, grosso modo, antes de nuestra era. Pero a lo largo de esos 1000 y pico años, veis que se guarda prácticamente la misma línea, ¿no? La misma línea estética, y que nos ayuda a entender esa forma de autenticidad que buscaban los antiguos egipcios en este tipo de elementos arquitectónicos. Muchas veces estos templos seguían una construcción a partir de una clave matemática. Por ejemplo, el templo de Karnak está construido siguiendo la serie Fibonacci. Es una pauta matemática en donde tú comienzas con el 1, el siguiente valor es el 2, el siguiente es la suma de los dos anteriores, es decir, tienes 1, 2, 3, el siguiente sería 3 y 2, 5, 5 y 3, 8, 8 y 5, 13, y así hasta el infinito. Esto hace que desde un punto inicial, en este caso el Sancta Sanctorum del templo de Karnak, se vayan ampliando los tamaños. Y esto lo ves perfectamente en un plano, en un mapa. Es una clave matemática, es una constante matemática de magnificencia, por así decirlo, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando llegamos a lo que hoy es el pilono de entrada, vemos que
el tamaño es gigantesco y te preguntas ¿por qué? ¿Por qué tiene este tamaño tan enorme? Precisamente por eso, porque va siguiendo una constante matemática. No me quiero ni pensar el que vendría después de esa avenida de esfinges de Nectanebo que hay a la entrada del templo. Bueno, pues no habría espacio casi en Luxor para poder hacerlo, ¿no? Pero entra dentro de esa constante de pensamiento que hoy se nos escapa. Es uno de esos grandes misterios del antiguo Egipto, ¿no? Hay algunas claves matemáticas que podemos ver en las construcciones y que no sabemos cuál es el significado real que tenían, pero están ahí. Nadie puede engañar a nadie negando que existían este tipo de claves, porque hoy no las comprendemos y para nosotros pues no deja de ser un enigma histórico. Os invito, por ejemplo, que viajáis a Egipto, si tenéis oportunidad de ello, al templo de Karnak, en un momento pues en un solsticio, por ejemplo, y vais a ver cómo el sol sale exactamente por el Sancta Sanctorum y va iluminando todo el templo a lo ancho, desde la zona más sagrada, ese punto cero, a partir del cual crece la serie Fibonacci, que decía de grandiosidad del monumento, y va iluminando, como digo, primero esa sala hipóstila con las columnas con forma de papiro que recrean el momento de la creación, y el patio, los pilonos, etcétera. Es un espectáculo absolutamente maravilloso y que nos ayuda una vez más a entender cómo la arquitectura interactuaba con la naturaleza, es decir, con la geografía que rodeaba a los egipcios. Esos templos, si los llevamos a Oregón, por ejemplo en Estados Unidos, no tendrían ningún sentido, ¿no? Porque se sale totalmente de ese contexto, no tiene ningún valor desde el punto de vista mágico, ¿no? Están enclavados precisamente en un espacio en donde el valle, el Nilo, la vegetación, los animales dan sentido, dan significado a esa construcción, que es quizá lo más importante de todo. Cuando hablamos precisamente de arquitectura, no solamente tenemos los grandes templos, que quizás lo más representativo, sino que también tenemos construcciones privadas, vamos a denominarlas así. Todos estos templos estaban construidos con piedra, al igual que los grandes cementerios. Las pirámides, las tumbas estaban excavadas en la piedra, las mastabas, estas construcciones construidas sobre la superficie, que tienen una forma pues como, bueno, de banco, de mastaba, que es una palabra árabe que significa banco, con esas paredes en talud. Bueno, pues todos estos edificios estaban construidos en piedra porque la piedra era un elemento eterno. Y sin embargo, edificios que podríamos definir o podríamos interpretar como algo realmente bellos o artísticos, como los grandes palacios, prácticamente no han llegado hasta nosotros, al igual que las viviendas y las casas convencionales, porque estaban construidas con adobe, que era algo pues mucho más fugaz en el paso del tiempo, ¿no? Este elemento mágico queda muy marcado en este tipo de arquitecturas, ¿no? Hemos visto los grandes templos. Si hablamos de palacios, pues han llegado muy pocos hasta nosotros, ¿no? El palacio de Malcata, de Menofis III, el palacio de Ramsés III, por ejemplo, que está muy cerquita del templo de Medinet Habu, en una de sus paredes, en la pared sur, junto a la pared sur, y que estamos viendo algunas imágenes, y que no nos tenemos que imaginar pues edificios enormes, con unos salones como hemos visto en las películas de Hollywood, de Sinué el egipcio, ¿no? La recepción de Sinué y de Horemheb por parte de Akenatón en ese grandioso palacio con unas alturas increíbles. No, estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, en pantalla la sala del trono de Ramsés III, uno de los reyes más importantes de finales del Imperio Nuevo, y es pues seguramente el salón de vuestra casa, podríamos decir casi que es más grande que ese salón de recepciones, con esas columnas, esas bases de columnas y una pequeña escalinata que nos va a dar hasta la zona en donde seguramente se colocaba este templo, ¿no? Estos edificios civiles contrastan, por ejemplo, en Deir el Medina. Es una aldea de artesanos que ha llegado hasta nosotros. Desde el punto de vista artístico, bueno, pues es más bien práctico, ¿no? O sea, podríamos ver la belleza del espacio, del enclave, del valle donde está, pero tampoco tiene más trascendencia, ¿no? Pero fijaos que al hablar de arquitectura sí que podemos decir que, por ejemplo, las tumbas que han llegado hasta nosotros
el envoltorio, no lo que aparece grabado sobre las paredes con esas pinturas, esos colores, es quizás lo más llamativo, ¿no? Siempre que hablamos de arquitectura o de arte en el mundo egipcio, pensamos de una manera ineludible en la muerte. La muerte quizá está condicionada por esa idea que nosotros tenemos de que todo en el antiguo Egipto estaba obsesionado, estaba dirigido, estaba focalizado hacia la muerte. Bueno, pues nosotros tenemos esa idea porque el 90% de la arqueología, de la cultura material que ha llegado hasta nosotros, viene precisamente de tumbas. Pero los egipcios eran unos enamorados de la vida, y de ahí las imágenes que han llegado hasta nosotros en representaciones funerarias que vamos a ir viendo en algunas escenas a lo largo de estos minutos. Si hablamos de tumbas, pues las pirámides, con esa forma piramidal, construcciones en piedra también, aunque también hay construcciones, hay pirámides de adobe. No significa que este elemento, como decía antes, más fugaz en el tiempo, que solamente se utilizaba para edificios civiles, pues se empleara ahora en pirámides. No, lo que pasa es que seguramente por problemas económicos y sobre todo pues la facilidad, ¿no? Hay que ser pragmático, hay que ser práctico, y es más fácil construir una pirámide con ladrillos de adobe en menos tiempo que trayendo grandes bloques de piedra desde lugares más alejados, ¿no? En otro vídeo, dentro de la pirámide, ya hablamos un poco de la Gran Pirámide, de los problemas que hay en su construcción, pero aquí me quería centrar un poco en ese significado, ¿no? E incidir en algunos aspectos que ya comenté. Las pirámides, como tales, pues es una estructura relativamente sencilla, ¿no? Desde el punto de vista luego de la ingeniería, de la logística, es más complicado porque necesita de muchos aspectos que quizás hoy se nos escapan, pero fijaos que la finalidad funeraria marca de una manera muy clara el sentido de la pirámide, pero no solamente la pirámide, sino también el conjunto de edificios que hay alrededor, ¿no? Porque muchas veces nos olvidamos de eso. Es que en la Gran Pirámide, en el interior, no hay jeroglíficos, no hay escenas. Digo, ya, pero es que la Gran Pirámide no puede ser observada sin el contexto de edificios que tiene alrededor. Porque, al igual que sucede con las tumbas de esa época, por ejemplo, tú entras en la tumba de Merisang, que ahora en internet hay una visita virtual en 3D realmente espectacular, las pinturas, los textos están en la parte superior. Pero cuando tú bajas al pozo y entras en la cámara funeraria, ahí no hay ni un solo jeroglífico, no hay ni una sola representación. Seguramente la cámara funeraria de Keops sea esa gran pirámide, una cámara gigantesca. Y los edificios de culto que tenía alrededor, sobre todo los templos que había en el lado este, que unían con una calzada enorme hasta el templo bajo del valle, donde se unía al río Nilo, ahí es donde estuvieran todos esos lugares que se empleaban para hacer rituales de culto a este faraón, a Keops, a Jufu de los antiguos egipcios, ¿no? Y que algunos de esos relieves han llegado hasta nosotros porque fueron reutilizados, ¿no? En otras pirámides, como las pirámides del List, donde aparece el nombre lo vemos muy claramente, el nombre de Keops. Más adelante, las tumbas, desde el punto de vista arquitectónico, siguiendo en este sentido, vemos que, pues marcan un poco ese devenir, ¿no? del viaje del difunto desde el más acá hasta el más allá, siempre condicionado por la geografía, ¿eh? Pensad que el culto solar, la religión de los antiguos egipcios, aunque luego ellos tuvieran un montón de divinidades identificadas con otros aspectos, ¿no? de la cotidianidad, de la vida más normal, vemos que está marcada quizás por el movimiento del sol, ¿no? Que va de este a oeste por el horizonte. Para ellos lo veían, según miraban hacia el norte o hacia el sur, veían que el sol salía por un lado y se ponía por otro, y recorría pues todo el valle en donde ellos vivían. Pues ellos de alguna forma tenían que hacer lo mismo, ¿no? Todos los edificios públicos, todos los templos estaban siempre en la orilla oriental, por donde salía el sol, y todos los edificios funerarios estaban en la orilla occidental, por donde se ponía el sol. De esta manera, pues sigue el devenir natural del disco solar y recorre esas 12 horas de la noche hasta volver a nacer
un nuevo día después de haber triunfado sobre las energías negativas, los demonios, las personificaciones más maléficas que hay en el más allá. Las tumbas, en definitiva, siempre se colocaban en el lado occidental, la orilla oeste. Por ahí comenzaba ese viaje al sol. Y de ahí que todas ellas están orientadas precisamente hacia el oeste. Hay muy pocas tumbas que en realidad están orientadas a otro punto. Y es curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, algunas tumbas privadas de Luxor, del Imperio Nuevo, vemos sobre el techo una línea amarilla que recorre la galería que lleva a la capilla y que luego da acceso al pozo que lleva a la tumba propiamente dicha, ¿no? Este rayo amarillo dibujado y decorado escrito con jeroglíficos, nos está marcando un poco quizá el deambular de ese sol por la galería hasta llegar a encontrarse con el difunto, cuya imagen está en la capilla al fondo, ¿no? Lo podemos ver en muchísimas tumbas de Luxor. Otro detalle interesante es que, por ejemplo, las tumbas están excavadas en la roca, ¿no? Los griegos las llamaron hipogeos, es decir, una tumba excavada profundamente en el suelo, en forma de, ellos decían siringas, ¿no? Las recordaban esas flautas largas de los griegos, porque en realidad las tumbas de época ramésida en el Valle de los Reyes son, lo vemos en Seti I, Ramsés III, etc. Es en realidad una sola galería, cubierta de diferentes capillas que nos van acercando un poco a la realidad de ese inframundo. En realidad es eso, es un viaje al inframundo, es un viaje en donde el difunto se reencuentra con el sol, convertido ya en Osiris, el dios de la muerte, y le ayuda a renacer. Todos esos textos, todas esas imágenes que hay en las paredes, le ayudan a renacer en el más allá, pues como un personaje eterno, ¿no? Un justo de voz, que decían los antiguos egipcios. Fijaos que siempre que hacemos referencia a los edificios, hemos hablado de pirámides, hemos hablado de palacios, hemos hablado de los templos, ahora de las tumbas, del Valle de los Reyes. Siempre los jeroglíficos, los textos están muy ligados, ¿no? a la forma de entender del concepto, en realidad el concepto artístico, ¿no? de ese edificio, porque siempre hay un marcado carácter simbólico, ¿no? alrededor de estas construcciones, lo que le da sentido. No solamente es un objeto bello por sí, en sí mismo, una pirámide es un objeto hermoso, es un objeto llamativo, ¿no? pero también tiene un significado y no tenemos que perder esa interpretación, ¿no? Porque una pirámide, lo he dicho muchas veces, podemos decir que es una tumba, pero si decimos que es una tumba, estamos quitándole, pues seguramente sin equivocarme, el 90% del sentido real que tenía este edificio para los antiguos egipcios. Una pirámide era mucho más que un conjunto de piedras y de arena puestas montando una construcción más o menos hermosa, ¿no? Con muy poquitas cámaras en el interior, una serie de textos, de imágenes en algunos casos, etc., ¿no? Era mucho más. Era una máquina de resurrección, como han definido muchos egiptólogos, era una suerte de conexión entre más allá, entre el más allá y más acá, y en definitiva una puerta, ¿no? que nos ayudaba a conectar el mundo trascendental de los espíritus, de los muertos, con el mundo más real, el mundo más cotidiano. Para acabar, me gustaría recomendar algún libro. Hay verdaderos clásicos, ¿no? de historia del arte del antiguo Egipto. Hay uno que tiene algunos elementos que están un poco desfasados, pero son muy interesantes a la hora de ver cómo ya desde hace muchísimas décadas esta interpretación que hay de algunos elementos arquitectónicos con la realidad de la naturaleza que rodea a los edificios, pues le da cierto sentido, ¿no? Estoy pensando en un libro clásico que es El arte egipcio de Cyril Aldred. Está publicado por la editorial Destino, pero luego hay otros trabajos que nos van a ayudar a reconocer un poco ese simbolismo, ¿no? Y quería recomendar también, que lo vamos a hacer cuando hablemos de pintura y de escultura, sobre todo, pues este libro de Richard Wilkinson, ¿no? Cómo leer el arte egipcio, ¿no? Y que parte de los jeroglíficos, del texto, para interpretar las formas
que podemos ver en esos edificios, por qué una capilla tiene esa forma de capilla, por qué un edificio tiene esas puertas tan enormes, etcétera, ¿no? Es una manera de adentrarse en la forma de pensar de un egipcio antiguo para poder interpretar los símbolos, poder decodificar el significado de ese lenguaje que nos están transmitiendo por medio de formas plásticas. Hasta aquí este nuevo vídeo de Dentro de la Pirámide. Me he enrollado un poco, tengo que ser sincero, porque quería hacer un solo vídeo más o menos de media hora de la arquitectura, la escultura y la pintura. Y me he liado. Se me ha ido el tiempo de las manos y me he pasado un ratazo hablando de arquitectura. Así que bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser hacer otro vídeo de pintura, que me imagino que me iré también de tiempo, y otro de escultura. Recordad que en Podium Podcast, Dentro de la Pirámide, tiene su versión de audio. No son exactamente los mismos contenidos, pero se complementan, ¿no? Que yo creo que es lo interesante. En estos vídeos del videoblog de YouTube, pues hay aspectos mucho más visuales, con imágenes que nos ayudan a ver de cerca el mundo del Antiguo Egipto, y los podcasts es más auditivo, ¿no? Más de sensaciones, que es algo que me gusta compartir con la gente, ¿no? Tirando de archivo, de cosas que he grabado pues, en ocasiones hace 30 años en Egipto, entrevistas a gente que por desgracia ha fallecido y que son verdaderos iconos de la egiptología, o sobre todo las sensaciones que se tienen al recordar sonidos grabados en el interior de la Gran Pirámide, tumbas, el sonido del Nilo, el sonido del desierto, del aire, del viento cálido en el Valle de los Reyes. Todos esas pinceladas de la naturaleza de Egipto me ayudan para crear historias en este mundo maravilloso que es el podcast Dentro de la Pirámide en Podium Podcast. Nos seguimos viendo y nos seguimos escuchando. Hasta pronto.